Típica situación, estamos en pleno periodo de verano, hemos finalizado la temporada de cría, el trabajo se reduce drásticamente en el criadero y mucha gente tiene la costumbre, sobre todo en este periodo veraniego, de tomarse unos días de vacaciones, unos días de descanso. Justo en este momento, en esta situación, tenemos dos opciones. Si decidimos irnos unos días y dejar el aviario, o bien si son poquitos días, los pájaros desde luego son animales que los podemos dejar teniendo comida y teniendo agua durante bastante tiempo, o bien si tenemos la oportunidad mejor de que alguien venga y nos atienda a los pájaros, por lo menos les eche un vistazo. Si elegimos esta segunda opción, que venga alguien, por ejemplo un familiar, un amigo que sea por ejemplo también criador, un vecino, igual que por ejemplo muchas veces llamamos al vecino para que nos riegue las plantas algún día en los que estamos, bueno pues si elegimos esta opción van a surgir muchas situaciones que podemos hablar en que son entre la risa y la tragedia muchas veces. Pues vamos a hablar de situaciones de estas que nos podemos encontrar justo a la vuelta de las vacaciones, es decir, problemas relacionados con precisamente cuando dejamos el aviario en manos de gente que nos hace un favor, pero que muchas veces se pueden cometer errores que pueden llamar la atención. Vamos con ello. Bueno, lo más normal es que no pase nada, es decir, tú te vas unos días, has dejado a alguien a cargo de los pájaros, le das unas consignas básicas de cuál es la comida, cuál es el agua y tal, y lo normal es llegar a casa y no encontrarte con ningún problema. Pero en este vídeo vamos a hablar precisamente de situaciones, algunas un poquito graciosas, algunas incluso trágicas, típicas que nos podemos encontrar cuando pues hay problemas cuando hay errores a la hora de atender los pájaros. Vamos a hablar primeramente de una de las más comunes, que es que nos encontremos un criadero que, por ejemplo, tiene variedades diferentes de pájaros y esas variedades tengan una alimentación diferente. Por ejemplo, un criadero que tenga exótico, que tenga una alimentación, o un criadero que tenga, por ejemplo, canario. En teoría, un cambio de alimentación de este tipo tampoco debería ir más allá de un trastorno digestivo, pero desde luego es un error que nos podemos encontrar. Pero sí que hay un error relacionado con esto, que puede ser muy llamativo para el criador cuando vuelva de sus vacaciones, que es que, por ejemplo, tengamos en un mismo aviario pájaros con factor rojo y pájaros sin factor, pájaros que deben recibir pigmentante y otros que no los deben recibir, y que la persona que los atienda pues se confunda a la hora de echarle la pasta o de echarle el pigmento y eche a los que no debe. Lo podemos encontrar, de hecho he visto casos de aviarios que a la vuelta de las vacaciones pues ha encontrado el hombre con que prácticamente todos los pájaros se han pigmentado deficientemente y que no le valen ninguno para concurso. Desde luego que una situación anecdótica, pero que nos podemos encontrar. Para evitar esto, pues un poco por costumbre siempre es bueno intentar dejar que los pájaros con factor rojo estén alejados de los otros, o por lo menos que estén, como ya sabéis, en las jaulas inferiores, y dejar muy indicado el tipo de pasta que suelen utilizar. Por eso hay criadores también que prefieren utilizar, por ejemplo, la pasta con la que pigmentan, que sea una pasta que tenga una coloración que se distinga perfectamente de la otra, para evitar este tipo de problemas. Una situación que nos podemos encontrar. Bueno, vamos a pasar rápido ahora por otras situaciones típicas que nos podemos encontrar. Si hemos hablado del tema de la comida, lógicamente el elemento fundamental, sobre todo en esta época, es el tema del agua. Errores de colocar el bebedero en una posición en la cual los pájaros no puedan acceder, por ejemplo, muy arriba de la jaula, o por ejemplo, en jaulas en esta no se puede, pero que quede debajo de la rejilla, o por ejemplo, que el bebedero no quede suficiente sujeto y al final se pueda caer. Situaciones de estas muchas. También típica, por ejemplo, las puertas, en este caso este tipo de puertas cuando sacamos la mano caen directamente por peso, pero por ejemplo en este caso tenemos una jaula que hemos pintado este año y veis que la puerta se queda completamente enganchada. Pues también es una situación muy habitual llegar al aviario y con suerte encontrarte los pájaros revoloteando en él y con mala suerte directamente no encontrarlos en la jaula. Otra situación también problemática, desde luego, que nos podemos encontrar es que, por ejemplo, la persona haya puesto el separador para coger algún pájaro que, por ejemplo, se encuentre enfermo y la mala suerte de que no se dé cuenta de quitarlo. Ya sabéis lo que puede pasar si los pájaros quedan a un lado y la comida, el agua puede quedar a otro. Y por último, ya para acabar el vídeo, quería comentar dos anécdotas relacionadas con esto de dejarle, digamos, el criadero de cuidado a otro. Una relacionada con un pájaro que se quedó mi hermana y que al final tuvo un final trágico. Y luego otra relacionada con un criador que siempre ayudaba o siempre cuidaba el criadero de uno de sus mejores amigos de afición y que al final, bueno, pues por circunstancias se acabó demostrando que no eran tan amigos. El ejemplo concreto, por ejemplo, del caso de mi hermana, pues mi hermana vivía en aquellos tiempos en una ciudad que estaba aproximadamente 1 hora de distancia de donde tengo yo el aviario y casualmente en esa ciudad, pues bueno, un criador que también trabajaba mi gama, trabajaba el canario amarillo mosaico, pues decidió dejar el aviario por circunstancias personales, con lo cual me pareció una buena oportunidad para ver y para quedarme con parte de su línea, seguir trabajando y sobre todo a unos precios bastante bajos. Total, que fui al criadero, me quedé con unas cuantas parejas de las que tenía, me los traje a casa, pero antes de traérmelos a casa me di cuenta que una de las hembras que había comprado, error mío porque no me fijé en ese momento,
Bueno, pues era un pájaro que se veía que tenía unos síntomas que podrían ser un inicio de tricomoniasis. Muchas veces ya sabéis que en estos casos, cuando vemos problemas en los ojos, no siempre van a ser tricomoniasis, pero sí que es cierto que ante la duda, pues es de las primeras situaciones que sospechamos cuando vemos un ojo un pelín inflamado, que a veces simplemente es una conjuntivitis por cualquier circunstancia. Total, que no me atreví a traerme ese pájaro al criadero con los otros, o a hacer la cuarentena. Y lo que hice fue, pues dejárselo a mi hermana para que si me lo podría cuidar durante un tiempo, se lo quedaba un poquito con mascota, así le hacía compañía y demás. Mi hermana, que siempre ha sido una persona que nunca ha tenido contacto con los pájaros, de hecho, es uno de esos típicos casos de gente que prácticamente tiene fobia, no ya al pájaro en sí, sino a los aleteos. Es muy habitual la fobia al aleteo, por ejemplo, de los canarios, aquí como estáis viendo, de las gallinas, cosas de esas. Bueno, pues se quedó con el pájaro y la verdad es que el pájaro, después de esa semana, se debilitó mucho, se quedó un poquito más demacrado, adelgazó mucho, empezó con una diarrea, el ojo se complicó un poquito más. Todavía no tenía claro que fuera tricomoniasis, pero digamos que el pájaro indicaba que no iba evolucionando bien. Pero el caso es que por circunstancias, bueno, pues ella lo cuidó, lo tuvo bien alimentado, el pájaro estaba solito en una jaula tranquilamente, con lo cual al cabo de los meses pues el pájaro fue recuperando, fue engordando, se puso muy bonito. Y al final pues se fue encariñando con él. De no ser muy amiga del tema de los canarios, pues al final iba a tener un canario como mascota. El canario se iba a quedar al final con ella, ante la duda. Y casualidades o errores tontos que puede cometer uno, pues bueno, lo sacó al sol un día de estos veraniegos por la mañana, pues para que se diera un baño de sol, que siempre dicen que es recomendable para los pájaros. Cuando no hay unas temperaturas muy altas, pues el sol al final es una fuente que ayuda también, el tema de la vitamina D, todo eso. Bueno, pues finalmente el error fue que no se dio cuenta de que el pájaro estaba al sol al cabo de media horita o una hora, con lo cual cuando llegó el pájaro pues había tristemente fallecido de una insolación, que es una de las cosas también que nos encontramos, que la persona que te cuida, te viene a cuidar los pájaros, pues bueno, por hacerte el favor de que los pájaros estén un ratito al sol y demás, pues al final les puede provocar más problemas. El triste final de este pájaro, que bueno, es sus últimos días por lo menos, desde luego que ganó mucho también en calidad de vida. Y luego el otro caso curioso que os quiero comentar, a mí me lo contaron, ese no lo viví en mis propias carnes, pero bueno, era un criador que era amigo personal mío, y sigue siéndolo de hecho, aunque ya no tiene canarios. Y bueno, pues él cuando se iba de vacaciones normalmente siempre había otro criador de su misma localidad que también tenían amistad, y bueno, pues cuando se iban de vacaciones, como normalmente no coincidían, pues el otro criador le atendía a los pájaros y se los cuidaba. Y bueno, todos los años era relativamente normal. Bueno, puede pasar cuando te vas a un periodo largo de vacaciones que, bueno, pues algún pájaro pues pueda fallecer dentro del criadero y no le das mayor importancia. Oye, este año pues se ha muerto uno, se ha muerto dos o incluso alguno más. Bueno, entra dentro de lo normal. No es normal que se mueran habitualmente, pero bueno, en un criadero relativamente grande eso no lo vamos a encontrar. El caso es que, bueno, al principio no le dio más importancia, que los pájaros, bueno, pues habían fallecido. Hasta que casualmente un día, porque esto desde luego fue a lo largo de los años, este criador estoy hablando que tenemos amistad, pero es un criador que tiene ya prácticamente, rondará los 70 años. Bueno, pues al final, a lo largo de los años, casualmente, él no solía ir a visitar el criadero de su amigo, porque era una persona que no le gustaba el tema de las visitas al criadero, que le gustaba siempre tener los pájaros un poco a su rollo, un poco tener el local para su esparcimiento. Pero casualmente ese día me parece que me comentó que tuvo que ir a por un transportín o algo que necesitaba, y casualmente no estaba su amigo, estaba la mujer de él. Y llegó al criadero y se encontró con que, bueno, pues casualmente en una jaula aparte, uno de los pájaros que había fallecido supuestamente ese mismo verano, pues estaba allí, en esa misma jaula, con su anilla, tal, se fijó, criaban más o menos las mismas gamas, con lo cual de primeras no te salta a la vista, pero luego ya si te fijas, pues ves un canario que está aparte y encima te fijas y tiene la misma anilla, pues al final te llama la atención. Aunque pueda sorprender, los criadores más o menos conocemos a los pájaros que tenemos en el aviario. Si no tenemos mucha cantidad, los conocemos mejores. Es decir, yo veo un canario de aquí de mi criadero, lo veo en otro criadero, hombre, me puedo equivocar, pero más o menos te haces una idea de las características del pájaro. Y bueno, se encontró con ese pájaro, total que ya pues mosqueado, porque el otro no le había dicho nada, pues revisaron jaula por jaula y al final se dio cuenta de que quizá lo había hecho más años, es lo que supuso este criador, pero que el compañero, pues bueno, esos pájaros que fallecían supuestamente cada año, pues al final lo que había hecho el compañero es quedarse, no sabemos si con todos, pero con alguno de ellos,
y engañaba, que es algo que desde luego no se puede hacer porque al final lo que debe primar es aquí la amistad, y engañaba al criador diciendo que había fallecido y al final se lo quedaba él como reproductor. Bueno, anécdotas de estas que desde luego ni mucho menos es lo más habitual. Ya os digo que lo normal cuando nos vamos unos días y viene alguien a atender los pájaros, pues al final, pues bueno, intenta hacer las cosas bien, o un vecino, un familiar, un amigo, y problemas puede haber, errores humanos puede haber, pero al final lo que debe primar es la ayuda. Yo te ayudo una vez, tú me ayudas otra vez, y al final que los pájaros siempre tengan sus cuidados. Nos podemos permitir el lujo, porque a día de hoy se está convirtiendo en un lujo de ir unos días de vacaciones, y los pájaros, bueno, pues tampoco es necesario que nos tengan esclavizados todo el año. Siempre hay una oportunidad de tenerlos bien alimentados o que alguien pueda venir a atenderlos. Así que nada, espero que estas anécdotas os hayan gustado, aunque desde luego que es cierto que más de una de estas anécdotas es un poco incluso trágica, pero bueno, simplemente por comentar algunas de estas situaciones que nos podemos encontrar en los aviarios, incluso algunas situaciones extremas como esta última que hemos comentado. Un saludo, compañeros.